Saluditos amigos de mi querido Cerro de Guazapa. Miren, hoy en este día he querido presentarles la belleza de este Cerro de Guazapa, ¿verdad? Como es, ¿verdad? Estamos en la parte baja. Vamos a trabajar en la parte baja hoy, donde estos eran los lugares donde se abastecía la guerrilla en esos tiempos, ¿verdad? En aquellos tiempos, miren, ustedes pueden ver hoy, miren, cuántas casas bonitas por todos esos lugares, ¿verdad? Después de que pasó esa guerra, hace ya casi 40 años, ¿verdad? Y hoy pueden ver cómo la gente va construyendo, ¿verdad? De hecho, yo vivo por ahí arriba todavía, ¿verdad? Estoy más arriba, ¿verdad? Este, saluditos, suscríbanse a mi querido Cerro de WhatsApp, amigos y amigas, jóvenes, bonito que les guste la historia. Hoy vamos con una historia bonita, ¿verdad? Que ustedes me la piden desde muchos. Voy a ver cómo voy haciendo, como un poquito de los camaradas que yo conocí, ¿verdad? En esta guerra civil de El Salvador, ¿verdad? Aquí descansan los los cuerpos de algunos camaradas, ¿verdad? Que murieron en esa guerra, ¿verdad? Y se van a ir dando cuenta, ustedes me piden, ¿verdad? Que yo les haga a ustedes un trabajo. De hecho, voy a empezar con lo primero, ¿verdad? Porque la primera que está aquí es mi madre, ¿verdad? Voy a tratar de hablarles un poquito, ¿verdad? Un poquito de mi madre, ¿verdad? Mi madre, Blanca Dora Ramírez, ¿verdad? Blanca Dora Ramírez, de seudónimo que se lo puso mi papá, ¿verdad? El seudónimo se lo puso mi papá. ¿Verdad? Le dijo, hoy cuando yo te venga, cuando mi padre le toca salir huyendo, ¿verdad? Porque lo buscaban los escuadrones de la muerte para cortarle la cabeza, ¿verdad? En esos tiempos, porque eso es lo que hacían, ¿verdad? En esos tiempos con todo el campesinado y todo el universitario, toda esa gente de San Salvador que les hacía, que la veían muy impensante, ¿verdad? Entonces lo que hacían era irlos a sacar en la noche, ¿verdad? Porque también en San Salvador en las cunetas aparecieron varios cuerpos, ¿verdad? Amarrados. Hay imágenes, ¿verdad? Hay amarrados de los dedos con nylon, ¿verdad? Tirados sin cabeza en las cunetas, ¿verdad? Entonces a mi padre lo buscaban para aplicarle eso mismo, ¿verdad? Solo que hay los campesinos los hincaban, ¿verdad? Los hincaban y con un corvo les cortaban desde aquí de la nuca, ¿verdad? Eso es lo que hacían los escuadrones de la muerte en ese tiempo, ¿verdad? No eran esos escuadrones de la muerte fueron creados por el gobierno de El Salvador en esos momentos, ¿verdad? Esos gobiernos fueron duros, ¿verdad? Esos gobiernos de allá por los 80, ¿verdad? De unas juntas y no sé qué, ¿verdad? Todavía en el tiempo de Duarte fue duro, pues, pero fue más antes, cuando esos gobiernos anteriores, no sé, si creo que empezaron con los gobiernos del PCN, creo, ¿verdad? Donde fueron crueles, crueles con la gente, duro, duro con el sector campesino, con todas las estudiantes, con toda la gente pensante de San Salvador, ¿verdad? Entonces, mi papá, Lázaro, Lázaro se llamaba mi papá, Blanca mi mamá, mi papá se llamaba José Lázaro Ayala, mi madre Blanca Dora Ramírez, como ustedes ven ahí, va. Pero cuando mi papá se desaparece, porque lo buscaban para asesinarlo, ¿verdad? Los escuadrones de la muerte en ese tiempo. Bueno, al menos les digo, les puedo hablar por San Sebastián, ¿va? En San Sebastián, ¿quién hacía eso? Era la guardia y los chaneques de San Sebastián, ¿va? Tenían a Chepe Celeste, que Chepe Celeste era el encargado de ponerle el dedo a todo el mundo, ¿va? Entonces, por cosas de esas, muchas familias campesinas tuvieron que irse a huir y ver cómo entrar a un lugar donde defenderse, ¿va? Para ese, hay un cierto grupo, pues, gente que no le cae el 20. Entonces, cuando empieza ese tipo de cosas, mi madre se queda sola, ¿verdad? Ya va. Si mi padre, me toca a mí asumir parte de las tareas de mi padre. Y a mi madre también, ¿verdad? Entonces juntos nos tocaba hacer, porque habíamos 4 hermanos en ese tiempo, todavía más. ¿Verdad? Había uno del que mi mamá queda embarazada y mi hermano ya no lo va a sentar mi papá, porque mi papá anda huyendo en ese momento, sino que lo va a sentar un tío mío. Entonces, les digo, a raíz de eso empieza todo este rollo, ¿va? Mi padre al tiempo se aparece y le dice, no, cuando yo venga no te voy a llamar por Blanca, te voy a llamar por Zoila. Y Blanca, soy Neftalí, así va, así, Blanca, soy Neftalí. Porque muchas veces pasó la guardia, muchas veces,
y llamándola por Blanca, soy Lázaro, para que abriera la puerta, ¿verdad? Y, o sea, como quien dice, tendiendo una trampa. Pero a eso ya se habían adelantado, ¿verdad? Mi padre y mi madre. Así, ¿verdad? Igual parecida a la historia que les cuenta el viejito Vides, ¿verdad? Que él le aruñaba la puerta, no se la tocaba, sino que él la aruñaba como gato o como perro. Entonces, esa era como una, por decirles, como un santo y seña para poder identificar que se la tuvo que ir creando el campesino, ¿verdad? En esos tiempos, ¿verdad? Que nos estaba acabando, nos estaba, como dice Víctor, polvorizando este gobierno, descabezando a la gente, ese gobierno de esos tiempos, ¿verdad? Los gobiernos de esos tiempos y la oligarquía de este país, pues, porque eso es lo que empiezan con estos volados, ahí empiezan, ¿verdad? Cuando quieren joder a la gente y el campesino empieza a defenderse, allí no le gusta. Entonces es ahí donde empieza y a mi papá se le toca irse pues se empieza a ver donde hay grupos donde se puedan unir para empezar a ver cómo se defienden, ¿verdad? Entonces, yo a los tiempos aparece ya mi papá, ¿verdad? Con un fal, ¿verdad? Y tocándole a mi mamá, y yo, hay uno de cipote siempre curioso, ¿verdad? Y como les había contado más antes, como mi papá, que era hermano de mi tío Toño y mi tío Marín también le había tocado lo mismo, irse a, ¿cómo se llama? Irse a la montaña, también irse a la guerrilla, ¿verdad? A ver cómo se defendían. En ese momento ellos fueron parte de los fundadores de la guerrilla de Salvador en ese momento, ¿verdad? Para ver cómo se defendía todo ese sector campesino, estudiantil y de pensantes de San Salvador, va a ver cómo se defienden contra la oligarquía de este país y el gobierno de este país en ese tiempo que estaba masacrando a todo el sector campesino, ¿verdad? Y a los jóvenes, a los estudiantes, a los pensantes. Entonces, es ahí, ¿verdad? A los días veo yo que aparece mi papá ya con un falba, con un gran falba y un bolsón de tiro. Entonces, ahí se va creando ya, ¿verdad? Ya se van escuchando, me acuerdo, enfrente donde nosotros vivimos, cuando vaya por ahí les digo, les voy a contar otra historia, enfrente donde nosotros vivimos hay un cerro que se llama el Cerro Los Palacios, ¿verdad? Me acuerdo de esos tiempos, cuando andara enchiquerando un chivo, ¿va? Que me tocaba en esos tiempos, pues me tocaba que ir en todas las tardes a enchiquerar un chivo, ¿verdad? A un lugar lejos, les digo que, a unos 4 o 5 kilómetros, y a enchiquerar el chivo, y el siguiente día, buena mañanita, con mi mamá, a ordeñar esa vaca, ¿verdad? Que teníamos, la muñeca, a ordeñar a la vaca, la muñeca, que así le han puesto. Y luego desde ahí veníamos con mi mamá. Mi mamá se quedaba ya haciendo los oficios de la casa, ¿va? Porque en la casa y todo, para mis demás hermanos que había en ese momento. Y yo me iba de un paso con la pichinga de leche, ¿va? A llevársela a una señora allá en el cantón Santa Teresa, llamada la Minga Chiva. Así le habían puesto de apodo a la señora. Ya la señora tenía un gran galón, ¿verdad? Donde echaba, donde ya llegaba, ¿verdad? Pero era una cosa para conseguir para el con qué, para lo que, les digo, los frijoles uno los tenía, pero para conseguir por lo menos, para comer, para hacer los frijoles, hacerlos con un poquito de arroz, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Sí, pasamos todo ese tiempo hasta que empieza la guardia ya a masacrar a la gente del cantón, ¿va? En los escuadrones de la muerte, digamos, los escuadrones de la muerte. Claro, las órdenes las recibía la guardia de parte del gobierno en ese tiempo, ¿verdad? El gobierno, porque el gobierno es el que tomaba esas decisiones, porque en ese momento, o sea, si había estaba la Fuerza Armada, pero quien tomaba esas decisiones era el gobierno. Les empiezan a masacrar a todos campesinos, hijos de tal por cuales, ¿verdad? Y así empezaron, ¿verdad? Claro, mi papá se tuvo que ir porque en esas listas que andaban, ¿verdad? Ahí andaba mi papá hasta con apodo, pues ahí andaba mi tío Adán también, ¿verdad? Hasta con apodo, ¿verdad? Y en ese tiempo muchas veces nos tocó a nosotros, con mis otros 4 hermanos en ese tiempo, había un chiquitín tiernito, ¿verdad? Como les decía, que mi papá ya no lo pudo asentar. Entonces nos toca como ir a partes, a veces dormir todas las noches, dormir en el monte, en la mañanita, venir apareciendo en la casa. Ahí encontraba los rastros de los zapatos
recuerdo que usaban, no sé si la guardia usaba unas pijuyas, creo que algo así le llamaban en esos tiempos, no sé, botas, pero se encontraban los rastros para como las casas de tierra. Entonces nos uníamos varias familias y nos íbamos a dormir a unos potreros, ¿verdad? Ya va. Y así nos tocó, ¿verdad? Ir a tender cobijas. Cuando era verano no era problema, ¿va? Cuando era invierno era difícil aquello. Entonces nos tocaba así, irnos a esos lugares. Luego, para en la mañanita regresar, preparar comida, ya a la hora que nos íbamos a ir, va, ya a llevar los frijolitos y todas las tortillas, ¿verdad? Ya para comer al monte donde nos íbamos a ir a esconder para que no nos masacraran, ¿va? Porque muchas veces, mucha de la gente que no se quiso ir a esconder a los montes a veces en esos tiempos, vaya, por ejemplo, me acuerdo de una familia Arias, cuando masacran a una familia Arias, la guardia allá en el Cantón San Francisco, abajo del grupo, ¿va? Ahí muere toda una familia Arias, muere la mamá, el papá, y una hija, ¿verdad? Que estaba, creo que acababa de cumplir 15 años, ¿verdad? Allí muere, me acordaba del nombre de la muchacha, una joven en ese tiempo que tenía como 16 años, la Elba, bonita, una mujer hermosa, ¿verdad? Una joven hermosa en ese tiempo. Entonces, esa vez empiezan desde ahí, ¿va? Asesinan a esas personas, ¿va? Las masacran con corpos, les cortan la cabeza y todo. A la muchacha la violaron, ¿verdad? La violaron enfrente de los padres, ¿verdad? Los escuadrones de la muerte, claro, por supuesto, allí quienes andaban en esos escuadrones de la muerte estaban montados todos los cuerpos represivos de seguridad que había creado el gobierno en ese tiempo, ¿verdad? La Guardia, la PH, la PN, eran los que se encargaban de ese tipo de masacre. Entonces, pasa eso. Esa vez la esposa de mi tío, que no creía mucho en todo, o mi tío, también mi tío, pues mi tío Toño, hermano de mi papá, y de mi tío Adán, ¿verdad? Se quedan, nos quedamos en la casa, ¿no? Mi primo acaba de comprar un caballo, entonces yo me había quedado ahí en la casa porque pues sí, iba a tener un caballo en ese tiempo, era como en estos tiempos, por decirles tan modernos, tener una moto, ¿va? O, o que por decirles tiempos atrás tener como una bicicleta, ¿va? Esa era una chulada, era algo de lo bonito. Entonces, pero en ese tiempo tener un caballo, no cualquiera lo tenía, ¿va? Entonces, me había quedado por ahí. Ese mismo día que me acercan a esa familia, se oía la ladrazón de perros que venía para arriba, para arriba. Entonces, ese mismo día cercan la casa de mi tío, ¿va? Porque cuando llegaban a la casa, no crean, ya iban con las órdenes, ¿va? Hacían así, ¿va? Si esta era la casa, ya ¿verdad? Cerrado todo, ¿verdad? Por todo. Si uno se quería tirar por una ventana, y lo estaban esperando. Entonces le acercaban. Y ahí iban dos a tocarle la puerta, ¿va? De madera, ¿va? Tenían que darle así, ¿va? Porque, o con la culata del G3 le daban en ese tiempo. Entonces, ya yo me había quedado ahí, ¿va? Por el caballo, que mi primo me lo prestaba. A Chuña, por decirle a Chuña, ¿verdad? Con un chorro allí, ¿verdad? Con una calzoneta. Y me había quedado ahí y me asomo a la ventana, pongo una mi, mi butaca, como dicen, hay gente que le llama cuca, ¿verdad? Volada, unas voladitas así, y me paro a ver, a curiosidad, ¿verdad? Hay mi curiosidad ver aquí que decía GN que le brillaba en el casco y el chorro de botones, man. En ese tiempo son imágenes que a pesar de que yo tenía 10 años, no se me borraron de la mente, les digo, no me borraron de la mente. Entonces seguimos en eso. Bueno, mi tío se lo llevan, estaba bien a pie mi tío, y mi tío no se daba cuenta de nada de lo que estaba pasando, porque lo fueron a recoger donde estaba durmiendo, se lo echaron entre dos guardias, pues, y ahí lo llevaban colgado. Fue un día sábado. Nos vamos, el día domingo nosotros teníamos catequismo, porque íbamos a clases de catequismo, porque estábamos preparándonos para la primera comunión. Entonces, ahí nos pasa, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos allá por Santa Teresa, allá por el Paso al Cerrito que le decían, ¿verdad? Vamos a encontrar a mi tío sin cabeza, ¿verdad? Sin cabeza, y dice. De ahí nos hemos regresado todos llorando, asustados, ¿verdad? Todos los primos que íbamos a ver. Íbamos como 16 primos, pues estábamos preparando para la primera comunión. De ahí nos hemos regresado, ya a avisarle a mi abuela, a toda la familia. Ya la familia, puchica, les digo, qué duro era en esos tiempos, porque también, aparte de que la misma guardia le había masacrado
la familia uno, y había que ir a sacar un permiso todavía a los juzgados de ahí de San Sebastián, por decirle, para poder recoger el cadáver y decirle que si uno sospechaba de quién eran, como dijo Víctor, vayan a hartarse una carretada de M. Cuando uno se encontraba con esas cosas, la rabia que daba de ver esa situación, ¿verdad? Hacerle eso a la gente campesina, pues en esos tiempos. Les digo, era duro cuando uno se encontraba con ese tipo de cosas. Y dice uno, hombre, les digo, por explicarles a muchos jóvenes cómo fue que se fue armando esta guerra, ¿va? No es porque nosotros quisiéramos, no es porque a nosotros nos gustara, no es porque, no, hombre, si ese sacrificio no era fácil, ¿verdad? Miren, pues, por decirles, miren, aquí pueden ver el resto de los restos de muchos camaradas que murieron, ¿verdad? Muchos en este cerro de Guazapa. Mi mamá no murió aquí en el cerro de Guazapa. Mi madre murió en el cantón Ayalita de San Sebastián, San Vicente, o San Esteban, San Vicente, pero pertenece a San Vicente, ahí murió, en el cantón Ayalita, ¿verdad? En una emboscada con el batallón Atlacate. Mi madre le cae un balazo, creo, en el corazón, ¿verdad? Pero se logra escapar de la emboscada y muere herida. No le encontraron a ella, no le encontraron a los demás compañeros, porque creo que murieron, creo que una compañera que le decían Carolina, un camarada que le decían Abel, ahí, ¿verdad? Ellos quedaron, pero mi mamá se logró salir del lugar, pero muere, ¿verdad? Muere después herida, se desvasea en sangre y muere, pero no le encuentran, ¿verdad? No le encuentran, ella ahí tenía su fusil. Mi mamá pertenecía a una unidad de logística en ese tiempo, ¿verdad? Allí en San Vicente, ¿verdad? Pertenecía y ellos iban a conseguir, nosotros le llamábamos ese tipo de misión, a traer abastecimiento, ¿verdad? Buscar frijoles, arroz, aceite y todo eso, ¿verdad? Ahí muere en esa emboscada en el cantón Ayalita, ¿verdad? Arriba de la Esperanza. Sí, sí, creo que arriba de la Esperanza. Ahí muere en esa emboscada, ¿verdad? Eh, ahí por 1984 inicio. Mi papá también había muerto creo que unos años, un año antes, ¿verdad? Pero amigos, por contarles parte de la historia, cómo fue que nos fuimos involucrando, cómo nos fueron metiendo, porque no fue que nosotros quisimos, ¿verdad? No es que a un grupo de campesinos se le antojó y le hago guerra a este gobierno, no. Nos empezaron a masacrar a los campesinos, a maltratar. Y ahí es donde se va levantando, ¿verdad? Donde la gente se va levantando, se harta. Y es donde llegamos hasta que se convirtió esta guerra, ¿verdad? Donde muchos, va, como yo les he contado. Yo después pasé unos años, un año más, guindeando por todo ese San Vicente, por Amatitán, por todos esos lugares, ¿verdad? Y ahí me fui yo, me fui, o sea, y empezamos como niños a Chuña, con mi hermano, ¿verdad? Con mi mamá con nosotros, mi papá en las líneas de fuego combatiendo por proteger a toda la gente que íbamos en ese tiempo que se llama de masa, ¿verdad? Porque no hallábamos a dónde ir, nosotros teníamos posibilidades, no podíamos decir, mire, voy a ir a vivir a San Salvador, ¿de dónde sacaba uno para alquilar una casa, verdad? En ese tiempo como campesino, ¿verdad? Eso era difícil. Entonces, ¿qué le tocaba a uno? Bueno, me quedo aquí hasta que esté volado y bueno, ya muchos, llega un momento de todo eso, que pasé muchas cosas, les digo, de guindas, combate, vi a niños heridos en combate, ¿verdad? Por ejemplo, ahí por la laguna de Apastepeque, ahí una vez tratando de sacarnos, ¿verdad? A una gente de un refugio que nos iba a apoyar, unas organizaciones que eran organizaciones que ayudaban a la gente por los masacres que estaban habiendo. Y hay un contacto con la iglesia luterana y vamos a parar a la iglesia luterana, ¿verdad? Que a la iglesia luterana en ese momento la apoyaba gente de Estados Unidos, de, ¿cómo se llama? De Alemania y de varios lugares de España, ¿verdad? Y conocí mucha gente, ¿verdad? Como les he contado. Pero tuvimos que ir a parar a esos lugares porque no teníamos otra opción, ¿verdad? Ahí por la laguna de Apastepeca nos salimos, ¿verdad? Salimos en unos camiones de esos donde jalan ganado, ahí veníamos todos, y con los de la Cruz Verde, ¿verdad? En ese momento, sacándonos de esos lugares, comandos de salvamento creo que son, ¿verdad? Comandos de salvamento,
llegaron a sacarnos, ¿verdad? Y ya fuimos a parar al refugio Fe y Esperanza. Ya estando en el refugio Fe y Esperanza, pero ahí solo se iban los jóvenes, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Y así fue como empezó esta guerra, amigos, ¿verdad? Así fue, no es que la creó la guerrilla, no, la creó el Estado, de ese momento, en ese tiempo. Saluditos, vamos a seguir con otro próximo capítulo. Suscríbanse a mi querido Cerro WhatsApp, ¿verdad? Dios me los bendiga. Bendiciones para todos y todas.